Mezclados en las calles, todos vamos caminando en esta sociedad salvaje, sin saber con quiénes nos cruzamos, sin saber si por al lado nuestro puede pasar un asesino, tranquilo y sin culpa. Pero mientras tanto, muchos de los que van caminando, ensimismados en sus vidas amargas y turbulentas, van cavilando cómo resolver sus problemas y sus culpas. Aquella mañana, Ricardo se dirigió al centro comercial a comprar un pendrive, sin siquiera imaginar lo que le ocurriría. Mientras caminaba por las calles, a lo largo de toda la peatonal, iba pensando las dificultades que iba a tener si no le devolvía la película al comerciante, que se la había prestado y él había olvidado, tal vez por despistado o un poco adrede, devolverla. También llegaba a su mente que debía conseguir rápidamente ese pendrive para sacar de su computadora esas fotos porno que le había pasado su amigo Raúl para que se las guarde. Y le daba vueltas en su cabeza la sola idea de que sus pequeñas le tocaran su notebook y descubrieran esas asquerosas imágenes. Necesitaba urgentemente conseguir un pendrive. Casi llegando al local, un nuevo pensamiento lo llenó de intranquilidad al recordar que su madre con Alzheimer le había escondido un dinero que venía ahorrando. La pobre mujer no sabía a dónde lo había puesto. Con este dinero, Ricardo debía pagar una deuda urgente antes de que vinieran a golpearlo, o lo que es peor, que vinieran a buscarlo desde la policía, ya que esta deuda era de juego y conducía a la justicia, sin saber que había escapado de aquella redada de casualidad con este juego clandestino. Tantas preocupaciones daban vuelta en su cabeza. Llegó al local. Estaba cerrado y dos hombres esperaban en la puerta. No les prestó atención, pero vio que cruzaron un comentario entre ellos y acto seguido, tras un giro que Ricardo pegó al volver a darse vuelta, uno de los hombres estaba tendido en el piso y el otro comenzó a correr por los pasillos de la galería comercial. Por esas casualidades de la vida, caminaba por la galería la inspectora en jefe de la comisaría local, que al ver un hombre tirado en el piso, corrió a ayudarlo. Avisó por su radio personal a la policía para que vinieran más patrullas y refuerzos. Con unas cajas que encontró ahí cercanas, marcó la escena como si fuera un crimen cometido. Una pobre vieja que estaba a algunos metros más atrás, demetida, gritó de entre la multitud que se estaban golpeando en el lugar: «Atrape a ese muchacho, porque él estaba con el hombre que murió. Yo lo vi». Y con su dedo índice señaló a Ricardo. Ricardo, asustado, gritó delante de toda la gente que se iba agolpando y sin ninguna vergüenza: No, esperen. La señora se equivoca. Este hombre estaba hablando con otro. Y este otro salió corriendo. Yo realmente no vi nada porque estaba dado vuelta». La inspectora en jefe de la comisaría indicó a la señora y a Ricardo que ingresen a un local vecino. Pidió unas hojas de papel y les tomó los datos personales a cada uno y una breve descripción de los hechos que después deberían ampliar en la comisaría. Para la oficial inspectora, se trataba de un crimen sin ninguna duda. Demoraron a Ricardo allí durante casi una hora, hasta que llegó un mensaje de radio que estaban cerca de atrapar a Nahuel. Nahuel, ese individuo que habían salido corriendo, pero que las cámaras lo habían registrado. Ese posible autor del hecho, que al salir de la galería se subió a su auto y se alejó de la escena, saliendo del distrito, como quien escapa claramente de un crimen y no deseaba ser atrapado.
Ahora la inspectora tenía dos hipótesis probables. O Ricardo y Nahuel se conocían y habían matado a este pobre hombre por un motivo que aún se desconocía. O el relato de Ricardo era cierto y el verdadero asesino era Nahuel. Y estaba claro, porque había huido. Ricardo, cuando todo se calmó y después de esperar todo este tiempo, en un descuido de la inspectora, salió del local, camino a su casa, sumando una nueva preocupación en su cabeza. Esta le daba vueltas, puesto que la policía ahora tenía su nombre y su dirección. Tal vez para investigar el crimen podrían movilizarse a su hogar, encontrar las imágenes porno que no eran propias y que le había pasado su amigo, o tal vez encontraran el dinero que ahorraba su madre y que esta pobre mujer anciana con Alzheimer no recordaba dónde había puesto. ¿Y si descubrían la deuda del juego clandestino? Todo haría pensar que podía haber robado ese dinero en este hecho y estar ligado al crimen del shopping. El corazón de Ricardo se le salía del pecho, de la culpa que sentía, el miedo, la desesperación y tanta angustia. Apenas pudo caminar 2 cuadras y regresó al shopping casi llorando por la otra entrada, esperando que otro de los locales pudieran venderle un pendrive para por lo menos llegar a su casa y sacar esas imágenes antes de que llegue la policía. Devolvérselas a su amigo, urgentemente, quien le había dejado esto en su máquina, cargándolo con otra responsabilidad enorme. Tanta culpa, tantos miedos que lo atormentaban, tan inocente que se sentía. El comerciante, cuando lo vio entrar, lo reconoció de inmediato. Y cuando fue a ingresar los datos de su tarjeta de débito, para no quedar involucrado en nada y que se supiera en la investigación que él estaba vendiendo un pendrive proveniente de un robo que se había hecho en un despacho aduanero, le fabricó una nota de pedido, simulando que le estaba haciendo una factura de venta. El comerciante temblaba también, de solo pensar que el producto que le estaba vendiendo y el hombre que tenía enfrente era un asesino. Podrían ir ambos a la cárcel y podría descubrirse la estafa que había cometido con los proveedores, que claramente quedaba en un segundo plano. ¿Qué ocurriría si Ricardo sacaba un arma y lo asesinaba en ese momento? Tenía que deshacerse de Ricardo lo antes posible, antes de que llegara la policía. Le entregó el paquete y le entregó a Ricardo el pendrive y el vuelto en una bolsita y doblado ese pedazo de papel que simulaba ser una factura. Ricardo, por su parte, observaba todo. Observaba al comerciante temblar y asumió que lo había reconocido. Temía por su vida, luego de que aquella mujer lo había señalado como el culpable de un crimen que él sabía que no había cometido. Mientras salía de la galería, un nuevo pensamiento lo atormentó. ¿Y si este comerciante, este joven informático, a través de sus redes sociales, a través de sus computadoras y sus datos, con su computadora personal y la tarjeta de débito había rastreado su domicilio, su notebook, que estaba en su casa? ¿Y si la había hackeado y había llegado a los videos o fotos que le había dejado su amigo? ¡Ay! ¡Cuánto temor! ¡Cuánta bronca! ¡Cuánta desesperación! Ricardo lloraba de la desesperación y se agarraba la cabeza. Tenía que llegar urgente a su casa, rápidamente, y sacar esas imágenes de su notebook para llevarlas urgentemente a la casa de su amigo. Librarse al menos de esa culpa. Cuando metió la mano en la bolsita, instintivamente para ver la capacidad del pendrive, se encontró con la factura y notó que apenas era una nota de presupuesto, en la que el comerciante había escrito sus datos y en medio de los nervios había anotado mal hasta el número de la tarjeta. O tal vez lo había hecho adrede.
Ricardo tomó el primer taxi que encontró y al llegar a su casa fue directo a la computadora. Pasó las fotos al pendrive y borró todo de inmediato. Caminó desesperado 3 cuadras hasta llegar a la casa de Raúl para darle ese pendrive y sacarse ese sentimiento de culpa. Recordó que en medio de aquella mañana agitada aún debía devolver la película antes de que vinieran a su casa a cagarlo a trompadas. O tal vez llegara antes la policía para acusarlo de este crimen que no cometió. Estaba al borde de un colapso nervioso. Era pánico a ser atrapado y culpado de tantas cosas. Llorisqueando se repetía a sí mismo: pero si yo soy una buena persona, si yo soy una buena persona, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Tocó el timbre en la casa de Raúl, pero estaba tan nervioso que ni siquiera esperó a que éste le abriera la puerta. Y aunque le gritó que le había traído el pendrive, se lo tiró por la ventana y volvió corriendo a su casa a buscar la película para devolverla y sacarse la segunda preocupación de encima. Mientras tanto, en otro lugar, un operativo cerrojo se estaba llevando a cabo para atrapar a Nahuel, quien era el posible autor del crimen según el relato de Ricardo y quien, por alguna razón, había salido corriendo del lugar al momento de caer la víctima. Algo que a la policía le dejaba una extraña sospecha de coparticipación. En otro lugar y huyendo se encontraba Nahuel, un tipo común, pero con una preocupación muy grande también, ya que el día anterior, cuando acompañaba a su novia al supermercado, había tomado de una de las estanterías una herramienta demasiado cara para su poder adquisitivo y se la había escondido entre la ropa. En la mañana, Nahuel llevaba la herramienta encima para hacer un trabajito y ganarse unos pesos. En el momento de los hechos, pensó que la policía no tardaría en llegar y podrían descubrirle e identificarlo como el autor del robo material del supermercado. Y al no poder justificar que había comprado esa herramienta legítimamente y ver este hombre muerto caído en el piso, salió corriendo del lugar con un sentimiento de culpa que lo llevó a subirse a un auto y manejar sin rumbo lo más lejos posible, lejos de pensar que era el primer sospechoso de un crimen. La inspectora en jefe se encontraba en el hospital con el personal médico y el cadáver encontrado en la galería. No tenía tiempo para esperar una autopsia. Impidió que los especialistas revisaran el cuerpo antes de que se le escaparan los posibles sospechosos. Los médicos, sin embargo, con seguridad, le dijeron a la inspectora que por los signos que presentaba la víctima, se trataba de un desvanecimiento por un ataque epiléptico, que había dado lugar a un fuerte golpe en la cabeza, de nuca, que probablemente le había causado la muerte. Tal vez la segunda hipótesis o posibilidad era un infarto, ya que la posición del cuerpo había dejado la mano izquierda de la víctima apoyado en el corazón y el brazo muy ligero, con los dedos en forma de garra. La inspectora en jefe retiró la orden del operativo cerrojo al saber esta información, pero en realidad no lo hizo solamente por eso, ya que recordó que debía haber mandado esa mañana y con urgencia a todo su personal policial a la reunión del intendente municipal para brindar seguridad. Una sensación de angustia sintió en su interior, puesto que podían sancionarla, culpándola de no haber entendido la orden de sus superiores. De nada serviría todo el procedimiento que había realizado, sospechando que este individuo había caído muerto en forma natural y no se correspondía a un crimen. El sentimiento de culpa era muy grande y sabía que estaba en medio de una investigación sin sentido. La responsabilidad de cumplir con la orden de sus jefes y no haberlo hecho la llenaban de culpa y de miedo.
De inmediato mandó a todo su personal al lugar a donde se reunirían los intendentes con el gobernador. Mientras tanto, Nahuel temía ser atrapado y no tuvo mejor idea que volver al supermercado y con gran disimulo dejar la herramienta que había sustraído en la misma estantería de donde la había tomado, esperando que las cámaras no hubieran registrado ninguno de sus movimientos del día anterior, ni que lo estuvieran haciendo en ese momento, para de este modo sacarse esa sensación de culpa que lo estaba enloqueciendo. En otro lugar, Ricardo corría desde su casa hacia el comercio, con la película en la mano para devolverla, y solo le faltaba gritar de la desesperación que sentía. Sabía que en cualquier momento la policía aparecería para atraparlo. Llegó al lugar, abrió la puerta del negocio y el dueño lo miró muy serio. Tal vez porque lo reconoció y ya lo había intimado numerosas veces para que devuelva esa película. Pero tal vez lo miró así porque vio alguna noticia en la televisión. Quizás ya se había enterado de que lo acusaban de un crimen en el centro comercial. Devolvió la película y regresó a su casa, tranquilo de no haber tenido nada que ver con el homicidio, ya libre con su computadora sin las fotos asquerosas que había dejado su amigo. Ya solo le quedaba esperar que llegara la policía y ponerse a disposición, para que supieran que no tenía nada que ver con aquel asesinato, o ir a la cárcel y morir. La policía nunca llegó a la casa de Ricardo. Mientras tanto, Ricardo esperó aquel momento durante días. ¡Qué insólito! Tampoco aprendieron a Nahuel. En el informe policial destacaba que el fallecimiento de ese hombre había sido por un posible infarto masivo, algo que después el resultado de la autopsia lo confirmó. En la reunión de intendentes con el gobernador, la policía, que se había encargado de este caso, se entremezcló entre los demás sin que nadie notara la demora en llegar y la inspectora no quedara en evidencia. Cada uno de los nombrados estaban llenos de culpas. Pasaban sus días acorralados con ese sentimiento que era el resultado de sus acciones. Solo ellos en su interior y todos aquellos que caminaban por la calle de la ciudad sentían lo mismo en medio de una sociedad que prejuzga antes de comprobar la inocencia y que actúa por impulso acusatorio ante cualquier situación. Podríamos decir con total certeza que todos caminamos entre culpables. Todos se hacen los inocentes y lavan sus pecados señalando a los demás como si esto fuera sencillo. Es que hay algo que no se puede frenar: la conciencia. Nadie puede verte por dentro, pero te saltará el corazón del pecho si te cruzas con las peores personas en un momento cualquiera de tu vida. Y como Ricardo, no escaparás de tu paranoia. Queridos oyentes, nos vemos muy pronto para disfrutar de una nueva historia en Sin Anestesia.